Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en el... Quiero explicar previamente la diferencia que existe entre legalidad y legitimidad. Legalidad es cuando se encuadra dentro de la normativa legal, es decir, dentro de una legislación ya establecida. Y legitimidad es cuando el pueblo, en este caso, acepta o no acepta. Podemos tener en un momento determinado, a lo mejor, como en este caso, el vicepresidente. Es legal porque estuvo dentro de la chapa del presidente Fernando Lugo. Y ahora es ilegítimo. Legal puede ser porque fue a través de un proceso absolutamente amañado. Para nosotros particularmente es ilegal, pero vamos a poner podría ser. Ilegítimo porque nadie le acepta a él como presidente. Es decir, es la aceptación, uno puede ser las leyes y otra puede ser la aceptación que se pueda tener a nivel popular. Esta es la diferencia entonces que existe. Y evidentemente este juicio fue a todas luces ilegal e ilegítimo. De forma que fue un documento para análisis también de los compañeros y compañeras posteriormente. Tuvimos 5 días para elaborar esto y nos quedamos muy cortos. Así que ustedes se imaginan lo que habrá sido para los abogados defensores del presidente Lugo con respecto a la preparación de la defensa en juicio. Podemos empezar a decirte que fue violado el Estado de Derecho. No cumplió realmente con la ley. Y sí nos quieren obligar a nosotros, gobernados, mejor dicho, a cumplir con esa ley. Entonces, evidentemente esto está pasando por donde se le mire, está pasando por esa ilegalidad que estamos teniendo. Dice la Constitución Nacional que si bien el juicio político es un instrumento por el cual se puede destituir a ministro, a presidente, vicepresidente, ministros, al contralor, al procurador, al fiscal general del Estado, es una cuestión muy, muy importante en este caso. Pero debe serlo encuadrado dentro de cierta normativa también legal. No pueden hacerlo a los tontos y a los locos como hicieron realmente estos parlachorros, porque son realmente parlachorros los que tenemos, ¿verdad? Conocido como el parlamento más corrupto de toda América Latina, y es muy triste tener ese mote una vez más dentro de nuestra querida patria grande. De los más de 300 artículos que tiene, la mitad o más dicen la ley reglamentará su ejercicio o su funcionamiento. Eso quiere decir que se da un principio constitucional, un artículo, pero la reglamentación debe venir posteriormente con una ley sancionada por el Parlamento. No es una cuestión que se hace así nomás. Y en este caso, ¿qué es lo que ha pasado? Tenemos el juicio político, pero nunca se molestó realmente este Parlamento ni los parlamentos anteriores en reglamentar justamente ese artículo constitucional tan importante porque es una herramienta que va a la democracia en el mejor de los casos. No digamos ahora que fue usado realmente para los más nefastos intereses de grupos mezquinos y mafiosos en este país. No estamos hablando del momento de la defensa, sino de la preparación de la defensa. Y cualquier abogado puede saber perfectamente que no es que uno prepara en un momento. Algunas veces hasta la ley civil le da 18 días, por ejemplo, para preparar, o un mes, depende de cada ley penal también, depende de cada caso en particular. Y si, como dicen en un juicio político, y que están por encima justamente de todos aquellos plazos legales, no es así. Mienten los abogados del Parlamento, miente todo el Parlamento cuando dice, miente el canciller cuando está diciendo eso, miente el embajador Zaguier Caballero cuando ante la OEA va a decir de que fueron cumplimentados todos los plazos o que en el caso de los juicios políticos no deben tenerse en cuenta eso. La ley debe estar para ser cumplida, por eso te hablo de la violación del Estado de Derecho, porque fueron ellos los que no cumplieron con ese requisito en cuanto a los plazos legales por una parte, y por otra parte te puedo decir de que, no sé, esas 7 horas que se les dio es un absurdo total. Pero, volviendo otra vez al tema del reglamento, no se puede estar haciendo un reglamento para cada juicio político, por una parte, porque debe ser por una ley sancionada en el Congreso, y por otra parte, el legislativo, es decir, tanto diputados como senadores,
tienen las facultades constitucionales para realizar su propio reglamento interno, no para estar creando un reglamento para otro tipo de cosas que no atañe realmente o que no atañe realmente a su propio accionar interno nada más. Y esa ley debe ser igual para todos. Está el principio constitucional también de la igualdad ante la ley. No podemos porque el presidente Fernando Lugo tiene que tener menos tiempo para su defensa que a lo mejor tuvo un Cubas Grau o tuvieron los ministros o tuvo un González Maqui, por ejemplo. De forma que tenemos que ver en cada momento y en cada cosa cómo fueron violentadas realmente las normas esenciales dentro de nuestra Constitución Nacional, dentro de nuestros tratados y convenios internacionales que tienen rango constitucional, más que nada en la parte de derechos humanos. Posteriormente te puedo decir, las supuestas acusaciones que se presentaron por estos fiscales diputachorros, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Totalmente traído de los pelos, no tienen ninguna consistencia. Un delito para ser tal debe ser previamente analizado y sentenciado. Antes de una sentencia nadie puede ser considerado culpable. Esto estaba, por ejemplo, el tema de Curuguatú, que supuestamente fue lo que colmó el vaso de esta gente. Evidentemente eso estaba en plena investigación. En todo caso, aquí tendrían que estar fiscales y policías dentro de todo eso, y veamos realmente si alguna vez van a ser analizados suficientemente todo eso. Considero audiencia de que el mismo grupo mafioso y delincuente criminal que asesinó que armó el teatro, porque no es que se armó el teatro de la muerte de Argaña, que le mató sí a la Cecilia Cubas, que fue también es la que hizo este golpe parlamentario ahora. Es el mismo grupo mafioso. Es el mismo teatro de operaciones, el mismo montaje de pruebas. Ni siquiera tienen suficiente creatividad como para ver, están los testigos falsos, está todo el mismo escenario. A todos nos llama la atención porque, por ejemplo, el expresidente Cubas Grau no aparece nunca en estos casos de la persecución implacable que están teniendo contra los compañeros de Patria Libre, la Marta Businqui, por ejemplo. ¿Por qué no aparecen realmente el padre? Constatemos dentro de todos nuestros gobiernos qué es lo que ha pasado. Y por suerte estuvieron cuantos cancilleres de todos los países de la OEA, que era de la UNASUR en aquel entonces, pero sí pertenecientes también a la OEA, estuvieron justamente en esos días previos, te podría decir, en esos mismos días, en ese mismo momento en que estaba pasando esta barbaridad jurídica que fue el supuesto juicio político al presidente Fernando Lugo. Evidentemente esto conocen muy bien toda la realidad. Más que nada, sí, evidentemente el imperialismo va a venir con más fuerza inmediatamente ya a colocar y ampliar la base militar norteamericana que está en el Chaco paraguayo, en Maricales Estigarribia, de hace muchísimos años. Los medios de comunicación no están, claro que no van a divulgar si ellos están a los intereses justamente de los ojeros, de los agroexportadores, de las mafias, del narcotráfico, etcétera, y eso es lo doloroso. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en